9:14 de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva. No es de sorprenderse de que en el Partido de la Liberación Dominicana se establezcan tendencias o que continúen las tendencias de derrumbamiento de todo lo que es su militancia política, porque lo primero que debe tener una organización partidaria, después de establecida sus líneas pragmáticas ideológicas, es la concreción de una membresía sobre la base de una mística partidaria. La mística partidaria, según lo que han planteado diversos autores, se mantiene y se concreta sobre la base de usted hacer valer los elementos identitarios, las razones ideológicas y el ejercicio transversal de los principios de esa organización, sobre la base de concretar la capacidad de usted establecer un vínculo con el colectivo sobre el cual usted pretende hacerle llegar su mensaje electoral para que mediante ese filtro diáfano que suponen los procesos electorales, entonces usted tenga ganancia de causa con respecto al contrato social que usted ha planteado a su electorado. Pero esto que acabo de describir no existe ni tiene concreción en lo que es esta organización partidaria en las manos del señor Danilo Medina. Ni mucho menos se ve que la lógica de esa organización política, desde su máxima organismo de dirección político, tengan ese afán ni siquiera en su haber, a pesar de que están muy conscientes de que no tienen nada que ofrecer al electorado de la República Dominicana. Pero no es solo hacia afuera en que no tengan nada que ofrecer, es que dentro de esa organización ha dejado de existir, y no en la coyuntura de la división que se vivió en octubre del año 2019, sino que esencialmente esa organización fue despegándose sistemáticamente mientras estuvo ejerciendo el poder de los principios y baluartes que estableció ahí el profesor Juan Bosch desde su fundación, y el pragmatismo invadió a esa organización partidaria, y desde el pragmatismo entonces, con el afán único y exclusivo de convertirse en una maquinaria electoral, dejó de lado lo que fue la concreción de sus principios de la edificación de su membresía sobre los principios ideológicos que le dan sentido. Pero eso acontece siempre cuando una organización pasa de ser una entidad de cuadros a ser una entidad de masa. Eso es normal, eso no es un hecho inédito ni que genere mayores alarmas, porque digamos es un riesgo calculado. Ahora, cuando usted se convierte en una organización de masas y que pasa inclusive a ser una maquinaria electoral como ninguna, como lo ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, pues entonces en esa mutación está claro que hay que hacer valer determinados límites a lo que se define como pragmatismo, porque sin esto entonces la organización es muy proclive a irse a la deriva. Y así aconteció. El PLD no entendió que en el año 2015, cuando Danilo impone una reforma constitucional solo por conveniencia individual, le estaba diciendo a la nación dominicana: mire, lo que le criticamos por décadas, por años, lo que le enrostramos a Hipólito Mejía de haber hecho esto en el año 2002, pues entonces lo que era el PPH, ahora el PLD se convierte en lo mismo frente a su electorado, frente a la sociedad. El PLD, que había recibido
el beneplácito del voto del electorado por sacar del poder al significado del PPH, del PRD, pues entonces entra en un juego de igualar al PLD antagónico al PRD, y peor, a la corriente más ayepta que se había conocido en el momento, hasta el momento, como lo fue y lo sigue siendo, porque eso no está paralizado, al PPH, al proyecto presidencial Hipólito. Pero bueno, igualado al PLD al PPH, que ha sido el primer punto de inflexión del señor Danilo Medina, que hasta ese día de abril del 2015, ese señor había enarbolado toda una tesis y había puesto en la antesala de la división a su propia organización en el poder, y que la Constitución lo permitía, todo un estamento de principios y de razones y causales en lo que tiene que ver con haber creado y generado una tensión con principios de no reelección. Pero cáspita, este señor viene y se impone como reeleccionista y reformando la Constitución, cosa que también pretendió para el año 2020, utilizando a su eterno y fiel testaferro de Gonzalo Castillo. Pero bueno, ya cuando usted ve que de partido de masas, usted convierte eso en una élite que lo que viene a sustentar una plutocracia frente a la sociedad, ya eso obviamente que deja de tener razón alguna como objeto y fin social. Y desde ahí, y con los matices de que, bueno, al que siempre nos mantuvo en el poder, al que siempre desarrolló una visión de nación, un planteamiento de estadista, al que organizó y centró lo que son, en alguna medida, los principios del bochismo, los principios que se establecieron mediante la Constitución del 2010, mediante las victorias electorales, mediante haber triplicado el Producto Interno Bruto de esta nación, de haber generado riqueza, estabilidad, democracia. A ese nosotros entonces le vamos a aplicar el pragmatismo del fraude electoral a palos acechados con el milagro del sur, y que desde ahí entonces esa organización, si le hicieron eso a Lionel, ¿a qué voy yo a aspirar? A ser un súbdito de un simulador como Danilo Medina, y que desde ahí entonces me hagan lo que sean. Bueno, el que tiene proyección de agenda política electoral, obviamente que no busca nada en esa organización, porque ese señor, en su capacidad de simuladora, sus pretensiones individualistas, se ha comido hasta sus propios leones que ha parido. A sus propios cachorritos que él ha parido, se lo ha comido a todos. Y hay divisiones internas ahí que, si salen a la luz pública, hay que dar a menos de lo que hay. Por eso la salida de Julio César Valentín, y no solo de él, sino de toda una plana de dirigentes de esa organización, figuras como el señor Antonio Peña Mirabal, José de la Cruz, Fernando Bonilla, Angelino Hermosén, Lito Parra, Roberto Espinal, William Ventura, me imagino que Glenn Davis también andará por ahí, nuestro amigo, imagino que otros diputados estarán por ahí también. Eso es un síntoma, señores, de que la podredumbre de esa organización está a flor de piel. Ahora, ustedes han escuchado a muchos brillantes analistas tratando de resarcir, de poner en el relieve de que el candidato que ellos han elegido, señores, en esa organización, por más técnico que pongan de que a configurar la campaña electoral, en lo temático, no tienen una propuesta electoral, no tienen una redacción de un contrato social para el país. Y por lo tanto,
la salida de Julio César Valentín, que no es poca cosa, es el enlace de esa organización a escala internacional. 3 veces diputado electo, 2 veces diputado senador de la provincia de Santiago, es fiscal, un hombre de carrera, de principios, de ideología, que salga con todo su equipo de esa organización. Hay una sola cosa que decir. En paz descanse el otrora Partido de la Liberación Dominicana.